Gracia y paz del Señor. Bienvenido a la segunda lección del estudio bíblico sobre la carta a los Gálatas. Recordamos que Pablo tenía que defender su autoridad apostólica porque los judaizantes estaban atacando su mensaje y sembrando confusión entre los creyentes. Y los dos primeros argumentos a favor de su apostolado son los siguientes: que recibió su llamado y su evangelio de Dios mismo, y que los demás cristianos lo reconocen como apóstol. Y ahora, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, Pablo presenta su tercer argumento. Y este argumento es la unidad entre él y los demás apóstoles. Después de 14 años de ministerio, Pablo fue a Jerusalén al concilio de los apóstoles, una reunión muy importante en la iglesia primitiva. En esta reunión Pablo iba a explicarles a los demás apóstoles cómo predicaba el evangelio entre los gentiles. Y el tema que el concilio iba a tratar fue justamente si era necesario para los cristianos gentiles observar la ley de Moisés para ser verdaderos cristianos. Se puede leer más sobre esto en Hechos capítulo 15. En esta reunión, Pablo recibió apoyo de los demás apóstoles porque todos concordaban en que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Algunos judaizantes presentes en el concilio exigieron la circuncisión de Tito, el compañero griego de Pablo. Pero Pablo se negó para guardar la integridad del evangelio. Si hubiera cedido a la demanda de los judaizantes, habría aceptado que no era suficiente creer en Cristo para un gentil. Habría aceptado que el evangelio no era suficiente para la salvación. Y los demás apóstoles concordaban con Pablo en que para que el hombre sea salvo, no se necesita nada al lado de la fe en Cristo. Y esto vale tanto para los judíos como para griegos y cualquier otro ser humano. Y al estar de acuerdo con Pablo en la doctrina y la enseñanza del Evangelio, los 12 apóstoles reconocieron a Pablo como apóstol para los gentiles. Y confirmaron también la predicación y la enseñanza de Pablo como el verdadero y auténtico evangelio. Para repasar, los argumentos de Pablo a favor de su autoridad apostólica y la autenticidad de su evangelio son: 1. Hay unidad entre los apóstoles con respecto a la doctrina. Los demás apóstoles estaban de acuerdo con él con respecto a lo que es el evangelio. Y 2, hay unidad en cuanto a la autoridad. Los demás apóstoles y las iglesias reconocieron que Pablo tenía su autoridad apostólica de Dios mismo. Y 3, hay unidad en cuanto a la obra evangelizadora. Los demás aceptaron que Pablo predicara entre los gentiles, tal como Pedro predicaba entre los judíos. Entonces, Pablo comprueba que es un verdadero apóstol y por consiguiente los Gálatas y nosotros también podemos confiar en su palabra, podemos confiar en su evangelio. Podemos confiar en esto porque lo tiene de Dios mismo. Y esto nos permite confiar en la Biblia como la verdadera y auténtica palabra de Dios. Como dice Pablo en la primera carta a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. Dice que es su verdadera palabra. No reduzcamos la Biblia como si fuera como cualquier otro libro. Es la palabra de Dios y podemos confiar en el evangelio que encontramos ahí.
el Evangelio que esa Biblia nos enseña. El Evangelio que dice que solo por medio de Cristo tenemos paz con Dios. Solo por medio de lo que Cristo hizo podemos obtener la vida eterna. Solo por la fe en Él y no por nuestras acciones ni por nuestras obras. La visión de Pedro y Jacobo y Juan y todos los demás apóstoles y la decisión del concilio fueron claras. No fue necesario observar la ley ni circuncidarse y hacerse judío para ser salvo, para ser un verdadero cristiano. Solo la fe en Cristo es lo que le puede salvar a una persona, sea judía o gentil. Pero en otra ocasión, después del concilio, Pablo tuvo un enfrentamiento con Pedro, porque los judaizantes ejercieron su influencia sobre Pedro también. Y en los versículos del 11 al 14 podemos leer sobre este enfrentamiento. Por temor a los judaizantes, Pedro empezó a separarse de los cristianos gentiles, de modo que no tenía comunión ni comía con ellos. Y con esta actitud Pedro señalaba que no es suficiente solo creer en Cristo para ser un verdadero cristiano, sino que la observación de la ley de Moisés también es necesaria para la salvación, o por lo menos que importa. Por eso Pablo se opuso a Pedro, porque vio la esencia del Evangelio afectada con la hipocresía de Pedro y los demás. Hoy en día tenemos que cuidarnos en la iglesia a no señalar a otros o a nuevas que vienen a la iglesia que tienen que seguir algunas costumbres y hacer ciertas obras humanas para ser considerados verdaderos cristianos. Esto sería una hipocresía, porque no recibimos la libertad y la salvación en Cristo como un premio por haber seguido ciertas prácticas. La recibimos solo al creer en que Cristo murió por nosotros y que Él, por mera gracia y amor, nos ofrece su justicia y su salvación. Y lo mismo debemos predicar y comunicar a otros. La salvación no depende de costumbres ni de obras, sino que es incondicional. En los versículos 15 y 16, Pablo habla de algo muy importante. Son versículos claves, porque contienen en breve la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a leerlas. Nosotros somos judíos de nacimiento. Nosotros, hablando ahí de Pedro y Pablo, ¿no? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Siendo Pablo y Pedro judíos por nacimiento, habían recibido la ley de Dios, la que corrige y protege la vida y muestra la voluntad de Dios. Pero ¿qué es realmente la ley de Dios? La ley de Dios encontramos en la Biblia como toda palabra en la Biblia que nos habla de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Son todos los mandamientos y reglas de Dios que nos hacen entender cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos vivir para seguir su voluntad. Pongamos como ejemplo los 10 mandamientos.
y también las exhortaciones en el Nuevo Testamento. La exigencia de la ley de Dios es total. Dios dice, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Exige santidad y perfección tanto en obras, pensamientos, motivos, actitudes, etc. No es suficiente cumplir con algunas obras exteriores de la ley. Porque si el motivo no es el pleno amor a Dios, no cumplimos nada. Entonces es imposible cumplir la ley por el pecado que tenemos en nuestro corazón. Porque nunca amamos a Dios con un corazón puro y limpio y santo. Por lo tanto, la ley nos condena por nuestro pecado. La consecuencia es que nos espera la ira y el castigo eterno de Dios por haber quebrantado su ley y su santa voluntad. Y esto es lo que los apóstoles predicaron. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley. No es posible. No es posible obtener justicia y perfección delante de Dios por medio de lo que hacemos y lo que somos por medio de la ley. Justicia y justificación son términos que conocemos de la sala del tribunal, de una corte. Y Dios es el juez que demanda justicia total de parte de nosotros. Demanda una vida perfecta, en amor perfecto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Una vida en concordancia total con la ley de Dios. Pero fallamos. No somos justos. No importa cuán celosos y piadosos que seamos, porque no amamos a Dios ni al prójimo con todo nuestro corazón. Y eso es lo que demanda Dios. Justificar significa declarar justo al culpable. Y esto es lo que pasa con nosotros al creer en Cristo. Dios, el juez, nos ama tanto que no quiere vernos destruidos bajo su ira y su condenación. Por lo tanto, envió a su Hijo para tomar el lugar de los culpables y para ser condenado en vez de nosotros. El inocente cargó con nuestro castigo, llevó nuestra culpa al morir en la cruz. Y al creer en Cristo, Dios declara justo a nosotros los que en verdad somos injustos y culpables. Pero al creer en Cristo, nos declara justos y nos pone en libertad. Esto es lo que se llama el gran cambio. Jesús lleva nuestra culpa y nosotros, en cambio, recibimos su justicia y su perfección. Y esta es la justificación de la que Pablo habla en esta carta. Es la única manera en que nos podemos salvar. Y solamente por la fe en Cristo llegamos a participar en esta justicia. Como dice en el versículo 16, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. No hay otra forma. No podemos hacer nada nosotros. No podemos añadir ninguna buena obra. Ni nada. Solo creyendo en Cristo. Creyendo que su obra es suficiente. Suficiente para nuestra salvación, suficiente para justificarnos. Solamente de esa manera alcanzamos todo lo que Dios nos ofrece. La justificación es por fe, por creer en Jesucristo. Y creer y tener fe en Jesús significa simplemente confiar en Jesús. Confiar en que su obra vale por nosotros. Y confiar
en que es realmente suficiente para nuestra salvación. Y esto excluye todo pensamiento de merecimiento. O sea, se excluye el legalismo, que dice que por nuestro esfuerzo o por cumplir con diferentes prácticas y tradiciones religiosas podemos merecer el favor de Dios, ganar méritos de Dios. Y es así, se excluye ese pensamiento legalista, porque ni siquiera la fe es una obra nuestra, sino un don de Dios. La fe no es algo que nosotros añadimos a la obra de Cristo. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios, algo que Dios crea en nosotros. Y por eso todo pensamiento legalista se excluye en lo que es la justificación por fe. Pongamos entonces toda nuestra fe y confianza en Cristo para ser declarados justos y libres delante de Dios. Los judaizantes seguramente decían que los que seguían la enseñanza de Pablo acerca de la justificación solamente por fe, y que esas personas que seguían esta enseñanza de Pablo llevaban una vida pecaminosa porque no cumplieron con toda la ley. Y Pablo dice, sí, es evidente que somos pecadores si buscamos la justificación en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque solamente el que ha reconocido su pecado, el que ha reconocido su estado perdido y que sabe que nunca va a poder salvarse por sí mismo, solamente esa persona acude a Jesucristo para buscar la justificación en Él. Y los judaizantes no habían reconocido esto, seguían pensando que sus obras valían con respecto a su salvación. No se veían como pecadores perdidos en sí mismos. Pero solamente el que reconoce que es un pecador perdido en sí mismo, acude a Cristo para buscar su perdón y su salvación. Y eso también quiere decir que para abrir nuestros corazones para la justificación y la salvación de Dios, es necesario reconocer el pecado en nuestra vida. Es necesario rechazar todas nuestras obras como un camino hacia la salvación y reconocer que nada de lo que podemos hacer nosotros vale para justificarnos delante de Dios. Pablo reconoce que es un pecador, pero esto no significa que Cristo entonces está al servicio del pecado. Tampoco significa que Cristo promueve el pecado, no, porque el cristiano no es un siervo del pecado. El cristiano es un pecador perdonado. Y lo que Jesús promueve es el perdón. Lo que Jesús promueve es la justificación de los pecadores. El cristiano es y sigue siendo por toda su vida al mismo tiempo un pecador y un justificado. En nosotros mismos y por nuestra naturaleza siempre seremos pecadores y cada día necesitamos del perdón de Jesús. Pero al mismo tiempo somos justificados y perdonados y limpios por la fe en Jesús. Y de esta manera somos vivos y santos delante de Dios, por lo que Jesús ha hecho y por lo que Él nos da. El pecador perdido es la persona que vuelve a edificar lo que antes había destruido, dice Pablo en el versículo 18. Y se refiere a la persona que una vez por la justificación de Cristo fue liberado
de confiar en sus propias obras como un medio para la salvación, pero que vuelve a esta esclavitud bajo la ley donde cree que es necesario y cree que puede realmente contribuir a su salvación por medio de sus obras. El que comienza a añadir otros requisitos como necesarios para la salvación ha dejado de confiar en Cristo. Ha dejado el Evangelio de Cristo y ha empezado a confiar en sí mismo, y esto no le trae perdón y libertad. Pablo dice en los versículos 19 y 20 que ha muerto para vivir para Dios. Dice que ha sido crucificado con Cristo, de manera que ya no vive él, sino Cristo vive en él. Tratar de cumplir la ley no nos trae vida, sino solamente la muerte delante de Dios. Pero el creer en Cristo significa ser unido con Él, también unido con su muerte en la cruz. Y todo lo que es de Pablo, o sea, todo lo que es de nosotros, todo lo que es nuestro pecado, fue llevado a la cruz por Jesús. Y por eso hemos muerto. Al creer en Cristo hemos muerto con Él. Y ya no pertenecemos al pecado, sino al que resucitó y que dio vida y libertad a nosotros. La vida en la fe en Jesucristo no trae consigo una vida desenfrenada en el pecado, porque ahora Cristo vive en el cristiano y nos conduce a la obediencia y a una vida según la voluntad de Dios. Entonces, la justificación no lleva al pecado, como alegan los judaizantes, sino al servicio de Cristo. Y así llegamos al final del capítulo 2 y por eso también al final de esta lección. Hasta la próxima.